Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola familia, buenos días, bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Hoy vamos a estar entonces leyendo el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, el cual hemos estado estudiando este libro en las últimas semanas. Hoy en este capítulo 17 yo quiero hablar con respecto a lo que el Señor nos quiere enseñar desde el versículo 1 al versículo 15. Y yo espero que ustedes allí en casa saquen el tiempo para poderlo leer más profundamente y poder aún así extraer todo lo que Dios nos quiere hablar. Yo hoy, con respecto a esta porción de la palabra de Dios y de este capítulo, yo quiero hablar en este tema que he titulado No traguemos entero. Y con respecto a esto, cuando usted y yo leemos este capítulo desde el versículo 17 hasta el 15, nosotros nos encontramos que Pablo y Silas llegan a una ciudad llamada Tesalónica y que luego de estar aquí en Tesalónica, ellos se van a otra ciudad que se llama Berea. Entonces, en estas dos ciudades, Pablo llegó a predicar el evangelio. Como era de costumbre, y lo dice en el versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y en el versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces aquí, como era de costumbre, estamos viendo que Pablo llegaba inicialmente a la sinagoga de las ciudades para enseñar el evangelio. Y esto pasó en las dos ciudades. Ahorita lo vamos a ver en el versículo 10, como también sucede en Berea. Y aquí Pablo entonces entra a predicar el evangelio. ¿Y cuál era el evangelio que Pablo estaba predicando? Lo dice en el versículo número 3. Él declaró y expuso por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos y que Jesús, a quien él estaba anunciando, decía que ese era el Cristo. Así que Pablo aquí nos está predicando a nosotros de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, y que en él se cumplían todas las promesas. Fruto de esta predicación que Pablo estaba haciendo en esta ciudad de Tesalónica, dice que fueron muchos los que creyeron. Dice que algunos judíos, griegos y mujeres nobles. Pero vemos en el versículo 5 que dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba en el pueblo. Los judíos que no creyeron hicieron entonces por celo, mas no porque estuvieran refutando lo que Pablo había dicho. Ellos levantaron falsos testimonios y levantaron a todo el pueblo para que se amotinara y no dejara que la palabra de Dios se siguiera exponiendo claramente como lo estaba haciendo Pablo allí en Tesalónica. Acá entonces nosotros tenemos que ver que los judíos aquí, aquellos que no creyeron y tenían celo, ¿pero por qué tenían celo? Porque Pablo predicaba con contundencia, porque Pablo lo predicaba con poder y dice que con las escrituras demostró de que Jesús era el Cristo, la promesa, y que en él se cumplía todo. Ellos tuvieron celo porque Pablo traía un mensaje que tenía poder y era verdad. Aquí entonces, estos judíos que no creyeron, ¿qué hicieron? Manipularon al pueblo. Por eso es muy importante que nosotros no nos dejemos manipular. Y aquí es eso el tema hoy se llama No traguemos entero. Aquí en esta ciudad de Tesalónica,
La gente se dejó amotinar por aquellos pocos judíos que no creyeron y que armando una turba se levantaron e hicieron que Pablo y Silas salieran de Tesalónica a la ciudad de Berea. Y como lo vemos en el versículo 10, dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Mire que, dada esta revuelta, los sacaron escondidos, los sacaron de noche porque los querían apresar, los querían evitar, los querían meter en la cárcel, querían tal vez nuevamente castigarlos. Y eso era solamente porque estaban siendo manipulados por estos pocos judíos que tuvieron celo del verdadero evangelio que estaba predicando Pablo. En Berea, nuevamente, como les dije, como era de costumbre, fueron nuevamente a una sinagoga. Y aquí es donde yo quiero hoy centrar mi tema. Y es con respecto a que ellos repitieron exactamente lo mismo que hicieron en Tesalónica. Llegaron y fueron inmediatamente a la sinagoga. Y allí estuvieron predicando. Pero mire lo que dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mire lo que está pasando aquí en Berea. Esta gente era una gente más noble y dice que recibieron la palabra con solicitud en su corazón. Y escudriñando en la palabra, ellos miraban si lo que se les enseñaba, lo que les enseñaba Pablo era verdad. Familia, no es pecado que usted, después de ir a una reunión, después de escuchar una prédica, después de estar en una cita pastoral con su pastor, usted vaya a la palabra de Dios y constate que lo que el Señor le está diciendo a través de la prédica o de estas personas es completamente verdad. Mírelo aquí, le sucedió a Pablo y a Silas. Pablo, un hombre usado por el Señor. Pablo, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, que traía un testimonio tremendo, que predicaba con vehemencia, con poder y autoridad. Las personas allí en Berea que escucharon a Pablo, dice la palabra de Dios, que fueron solícitos al escuchar. Tenían buen corazón, quiere decir esto, al recibir la palabra, pero escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No es pecado que usted busque en la palabra de Dios lo que a usted se le está enseñando. No traguen entero, no se queden simplemente con lo que su pastor o una prédica o una pastoral a usted se la están dando. No podemos tragar entero. Necesitamos extraer de la palabra de Dios diariamente, fruto de la intimidad con el Señor, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que yo verdaderamente aprenda, y no seamos como los de Tesalónica que se dejaron manipular y en vez de recibir con alegría la palabra y de constatar si lo que les enseñaron era verdad, más bien se dejaron tramar por los judíos y armaron una turba para poder sacar a Pablo y a Silas de allí. Se perdieron esa gran bendición. Quiero finalizar entonces invitándoles. Pregúntese usted cómo evalúa entonces los sermones y las enseñanzas que usted recibe. Tenemos que valorar la enseñanza que nos da hoy la palabra de Dios con estas personas de Berea, que abrían las escrituras y que buscaban la verdad para verificar o desaprobar la verdad que ellos escucharon. Usted y yo siempre, escúchemelo bien, siempre debemos de comparar en la palabra de Dios lo que nosotros estamos escuchando que nos están diciendo. Nunca trague entero. Debemos ir a la palabra de Dios y constatar. No importa quién hable, no importa cuánta unción esa persona puede tener, ni con cuánta autoridad se lo está diciendo.
la mayor autoridad siempre está en la palabra de Dios. Y por eso la invitación es que, como las personas de esta ciudad de Berea, usted y yo escudriñemos día tras día la palabra de Dios para ver si todo lo que escuchamos, todo lo que nos enseñan, viene verdaderamente del Espíritu Santo de Dios y si son verdad conforme a lo que la palabra de Dios o la Biblia nos está diciendo. Yo los invito entonces a que ustedes y yo le digamos al Espíritu Santo de Dios: ilumínanos en tu palabra lo que tú quieres que nosotros aprendamos, conforme a lo que tú estás colocando en la vida de aquellas personas que están predicando. Familia, yo los invito a que oremos. Bendito Dios, gracias te damos por lo que tú hoy nos hablas. Dos pueblos, dos realidades completamente diferentes. Un pueblo que se dejó manipular por lo que aquellos judíos celosos quisieron levantar, no refutando con palabras lo que estaban diciendo Pablo y Silas, sino con mentiras. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que quites toda mentira de nuestra vida y que nos ilumines en tu palabra la verdad absoluta que tú quieres para nosotros. Y así entonces, como estas personas, escudriñar y comprender lo que tú nos quieres mostrar. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, un feliz día para todos. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.